Oiga, estamos a un par de días de conmemorar el Grito de Independencia, una lucha que duró algo así como 21 años, un poquito más, pero ¿qué sucedió en todo ese tiempo y qué pasó en nuestra tierra, en Michoacán, en todo el Bajío? Bueno, para explicarnos un poquito más acerca de este momento histórico, por supuesto, está con nosotros la doctora en Historia, Karina Vázquez, a quien le agradezco tanto su presencia. Bienvenida, doctora. Hay tanto que decir y tanto que pasó en estos 21 años. Sí, así es. Bueno, mucho que pasó y bueno, poco tiempo para compartirles. Sin embargo, bueno, me gustaría comenzar comentando que es muy importante pensar el proceso de insurgencia, no solo el de independencia, sino el proceso de insurgencia como un proceso largo, un proceso también distinto. No es lo mismo, tal como surgió el movimiento en 1808 en realidad, a como se culminó en 1821, ya con el documento que reconoce la independencia de México. Ok. Porque además, efectivamente, antes del grito de 1810, pues hubo una cantidad de reuniones, hubo muchas revoluciones, ¿no? Sí. Muchos procesos históricos para llegar a ese punto. Vale, pues mira, en realidad todo esto inició en 1808, cuando los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México deciden organizarse para formar un congreso en América, en este caso en la Nueva España. Dado que Fernando VII había abdicado, había entregado la corona al gobierno francés, a José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Y entonces en América eso causa un gran problema, porque no reconocen a los franceses como monarcas, ¿no? Esto conduce a que los propios americanos empiecen a idear, los criollos americanos empiecen a idear una manera de organizarse de manera más local. Entonces inicia en 1808, no obstante, pues también hay pugnas, ¿no? Entonces, entre los llamados peninsulares, es decir, los españoles nacidos en Europa y los criollos, ya los españoles nacidos en América, no logran ponerse de acuerdo. Y todo inicia en realidad con un golpe de Estado orquestado por los peninsulares para destituir al virrey. Los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México son encarcelados y entonces ocurre algo muy importante, porque el centro de gravedad política deja de ser la Ciudad de México y se desplaza precisamente al Bajío mexicano, Valladolid, Querétaro y otras ciudades importantes de la zona. ¿Qué sucedió específicamente aquí? O sea, ¿qué se movía? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí? Bueno, es muy buena pregunta, una pregunta muy pertinente. En la antigua Morelia, Valladolid en aquel entonces, podemos considerarla como el centro de formación intelectual de los criollos de la época. Es decir, era, digamos, el Colegio de San Nicolás. Sí, claro. Era el principal centro de formación de la intelectualidad de la zona. Era también una ciudad pues muy próspera, se encontraban asentados familias ricas, familias poderosas y, como te digo, era un espacio en donde se estaban debatiendo ideas además muy novedosas, muchas de ellas provenientes de la Ilustración europea, donde la relación con la corona pues empieza a replantearse. Es muy interesante esto porque a lo largo de la historia, por alguna razón, pues esta tierra michoacana ha sido el centro, aquí se ha gestado muchos movimientos y tiene toda la razón. Nuestra universidad incluso ya contaba con la presencia de don Miguel Hidalgo desde aquí y de muchos otros personajes que nacieron en esta misma tierra y que aquí se encontraron y aquí se movieron para que esta lucha se diera. Sí, así es. Aquí, Morelia fue la sede de la conspiración de Valladolid, que fue una conspiración muy semejante a la conspiración de Querétaro, pero bueno, que fue descubierta en 1809. Debo decir, me gustaría mucho aclarar que en ese momento no se está hablando de independencia. En realidad se está buscando construir un gobierno local con los criollos de la región, del Bajío, para resguardar el poder para Fernando VII, cuando él regresara a la corona.
Ay, doctora, perdóneme que le interrumpa, pero yo quisiera que me dijera en estos segunditos que nos quedan, si entonces se buscaba una forma de organizarse de forma pacífica, ¿estoy entendiendo? Al principio, digamos, hay una etapa de negociación con los peninsulares, pero esa etapa se rompe muy pronto. En realidad son solo unos meses y después ya se inicia a la fase de las conspiraciones, luego ya a la lucha armada, una lucha que en un primer momento es una lucha popular, pero que luego lo popular del movimiento causa mucho desconfianza a los ricos, sí, incluyendo peninsulares y criollos. Ya va a ser, digamos, bueno, otro personaje muy importante, Morelos, quien va a empezar a hablar de independencia. Allí sí, ya estamos hablando de 3 años que han ocurrido, cuando ya se habla de independencia, de separarnos de España. Estoy impresionado y precisamente hablando de Morelos, yo quisiera comprometerla, doctora, porque en tan pocos minutos no podemos hablar de tantos personajes tan pues distintivos, entrañables, emblemáticos de nuestra historia. Y bueno, ya se acerca el natalicio de José María Morelos. Yo quisiera comprometerla al aire a que regresara en algún momento para que nos platicara más de nuestra historia, que es muy importante. Con muchísimo gusto. Bueno, ahí está. ¿Alguna forma de conectarnos con usted, doctora? Bueno, les invito a seguir. Yo soy profesora de la licenciatura en Geohistoria de la ENES Morelia, en el campus acá de la UNAM, el que está acá. Ajá, en sede en Morelia. Ajá. Así es. Sigan el Instagram de Geohistoria y bueno, mis redes personales es Facebook, Karina Vázquez Bernal. Pues regrese muy pronto, doctora, porque quedamos muy picados con tanta historia que hay que comentar. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Es su casa. Y mientras nos vamos a una pausa comercial, es muy pequeñita, la diversión continúa aquí, en Giros, Michoacán.